En todas nuestras circunstancias y en todo tipo de tribulaciones, el objetivo final es tener reposo y paz. Pero ¿cómo conseguimos tener este tipo de paz? Cristo muriendo por nuestros pecados y reconciliándonos con Dios y aboliendo todas las ceremonias que formaban parte de la pared divisoria, asegura la paz para los judíos y los gentiles y consigue la entrada por un mismo espíritu al Padre. Por todo esto, la Biblia, y en especial Efesios capítulo 2, versículos 17 y 18, considera a Jesús como el autor y el predicador de la paz. De este tema vamos a hablar en el estudio de hoy, amigos. Bienvenidos a Lecciones que Transforman. Hola amigos, así como Jesús dijo a sus discípulos, deseo decirles a ustedes también, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, habite abundantemente en su corazón. Reciba un cariñoso abrazo de mi parte donde se encuentren en este momento. Aquí en el programa Lecciones que Transforman, esta semana estamos estudiando un tema muy especial sobre lo que Cristo logró para la humanidad al morir en la cruz. Cada día estamos estudiando los resultados del amor y la misericordia de Dios conseguido a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y hoy hemos llegado a los versículos 17 y 18 de Efesios capítulo 2 para estudiar otra bendición más adquirida por la muerte de Cristo en la cruz. El título del tema de hoy, miércoles 26 de julio, es Jesús, predicador de la paz. Amigos, gracias a la muerte de Cristo en la cruz, los miembros del cuerpo de Cristo están unidos a Él. En Él viven unidos al Espíritu Santo. En Él acceden al Padre y reciben y comunican el Evangelio de la paz. Gracias a Cristo, estamos unidos con Dios en plena intimidad con Él sin la separación del pecado y sin la distancia de la rebelión. Gracias a Cristo, los creyentes tienen todas las unidades posibles: unidad espiritual, unidad corporativa, unidad denominacional, unidad cultural, unidad por reconciliación y unidad por cercanía. Y como resultado de toda esta maravillosa unidad, los miembros del cuerpo de Cristo tienen paz, pero no cualquier paz, sino la paz verdadera. Esa paz que no es solo la ausencia de conflicto, sino la experiencia de plenitud y bienestar tanto en nuestra relación con Dios como con los demás. Por favor, abra su Biblia para leer Efesios capítulo 2, versículos 17 y 18. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. El apóstol Pablo dice en este texto que Jesús anunció las buenas nuevas de la paz. Amigos, cuando leemos en Mateo, Marcos, Lucas y especialmente en Juan la vida de Jesús, nos damos cuenta que Jesús habló en varias ocasiones acerca de la paz que el cristiano puede obtener en él. Por ejemplo, en sus mensajes de despedida a los discípulos, promete a ellos y por extensión a nosotros, en Juan capítulo 14, versículo 27, lo siguiente: La paz les dejo, mi paz les doy. También en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 33, concluye diciendo: Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y después de la resurrección, cuando se les aparece a los discípulos, les dice repetidas veces: paz a ustedes.
Como vemos, el Señor prometió entregarles su paz a sus discípulos como su legado para ellos antes de irse. Pero debemos entender que se trataba de palabras huecas con las que Cristo intentaba animarles ante los momentos de angustia y dolor que les esperaban. Por supuesto que no, amigos. Claro que no. Tal vez pensamos así porque esta es la forma en la que nosotros muchas veces intentamos consolar inútilmente a los que sufren, pero podemos estar seguros de que no era así con el Señor. Sus palabras no eran huecas ni vacías. Amigos, en la actualidad, o tal vez desde que el pecado entró a este planeta, la paz parece ser el anhelo frustrado de los seres humanos. Muchas personas se preguntan, ¿tiene sentido hablar de la paz cuando estamos envueltos en infinidad de conflictos de todo tipo? ¿Qué paz puede esperar este mundo cuando las nubes de las guerras entre países suben deprisa allá en el horizonte? Hoy que somos continuamente bombardeados con información en tiempo real de lo que ocurre en las partes más remotas de este mundo, ¿acaso no tenemos muchas más razones para preocuparnos y estresarnos y alejar de nuestra vida la paz? La dureza de las imágenes que llegan a nuestros celulares, que en muchos casos son realmente aterradoras, ¿no son suficientes como para decir que la paz en este mundo no existe? ¿Cómo podemos tener paz si en cualquier momento se puede desatar una guerra nuclear que destruya este mundo tal como lo conocemos? ¿Cómo podemos estar tranquilos, amigos, si en muchas ocasiones todo ese poder destructivo está en las manos de personas de los que dudamos seriamente de su moralidad o incluso de su estabilidad emocional y psíquica? ¿Realmente se puede tener paz en el mundo en que estamos viviendo? Y si miramos en el ámbito familiar, las estadísticas nos dicen que los casos de divorcios por diferencias irreconciliables se han multiplicado en los últimos años. Por otro lado, en muchos sitios la violencia de género sigue siendo un verdadero problema social. Y también estamos familiarizados con los constantes estallidos o protestas sociales motivados por las más diversas razones. Amigos, definitivamente este mundo desea la paz, pero una y otra vez se le escapa entre las manos y parece que ya no hemos, o nos hemos conformado, mejor dicho, con vivir en medio de una tensa calma, esperando el momento de nuestra muerte, cuando dirán de nosotros, descansa en paz, como un reconocimiento amargo de que mientras estemos en este mundo, es imposible tener paz. Bueno, amigos, es verdad que cuando reflexionamos acerca de lo que ocurre en este mundo, podemos sentirnos realmente deprimidos. Pero es importante notar que en el momento en que el Señor prometió a sus discípulos la paz, no era mejor. Él mismo iba a morir en unas horas, clavado en una cruz, y sus discípulos quedarían solos, desconcertados, abatidos, y muy probablemente temiendo por sus propias vidas. Y después de su resurrección, otra vez se quedarían aparentemente solos y desamparados para enfrentar desafíos terribles por causa de la predicación del Evangelio. ¿Qué les depararía el futuro a los discípulos? ¿Cómo suplirían la ausencia del Maestro? ¿Cómo podía el Señor hablarles de paz cuando una vez más éste iba a ser socavada y destruida? Entonces, ¿en qué consiste la paz que Jesús anuncia? Amigos, si vamos a hablar de la paz, en primer lugar debemos clarificar a qué tipo de paz se refería el Señor, que al fin y al cabo es la verdadera paz. Para nosotros, la paz podría ser descrita como la ausencia de problemas, la liberación de las presiones, tener abundancia de lo que necesitamos, disfrutar de comodidad y tranquilidad, tener seguridad y estabilidad en medio de las circunstancias difíciles que vivimos. Pero, ¿era este tipo de paz a la que el Señor se refería? Parece evidentemente que no.
El contexto en que el Señor les hizo esta promesa a sus discípulos no se caracterizaba precisamente por la ausencia de circunstancias problemáticas, ni estaba marcada por la paz exterior. El Señor hablaba al borde de su ejecución violenta, cuando los principales líderes del judaísmo tramaban su destrucción. Y por otro lado, allí dentro, en medio de sus discípulos, el Señor acababa de anunciar la traición de Judas y la negación de Pedro. Por lo tanto, había problemas dentro y fuera. Entonces, ¿cómo Jesús podía hablar de paz a sus discípulos? ¿Cómo? Bueno, amigos, está claro que Jesús les estaba hablando de una paz diferente, una paz compatible con los tiempos de tormenta. No es el tipo de paz que algunos artistas han intentado reflejar en sus cuadros por medio de hermosas puestas de sol en los que se puede contemplar un mar en calma. La paz que anuncia Jesús a sus discípulos y a cada uno de nosotros es esa paz excepcional, sobrenatural, capaz de prevalecer en medio de los grandes problemas de la vida. Desde la perspectiva del Señor, su paz tiene que ver con la situación de la persona que disfruta de una buena relación con Dios en cualquier circunstancia de la vida. Es una paz basada en el conocimiento íntimo de Dios, un Dios omnipotente que está en el control de todas las cosas, un Dios sabio que nos ama y cuida en cada instante de nuestras vidas. Solo la fe que descansa en un Dios así puede producir una paz que está por encima de todas las circunstancias adversas de la vida. Y es que Dios es la fuente de la auténtica paz, amigos, sí. Muchos países piensan en el día de hoy que la forma de conseguir que otros no les ataquen y puedan respirar tranquilos y en paz consiste en hacer un enorme acopio de armas nucleares que puedan lanzar contra objetivos en cualquier parte. ¿Pero puede ser este el medio para alcanzar la paz? ¿Qué dicen? A nivel personal, la mayoría busca la paz en las cosas temporales, en los cambios sociales, en el estado del bienestar, en experiencias de todo tipo. Pero pregunto otra vez, ¿pueden estas cosas proporcionarles la paz? Pues parece que no, amigos, no. Más bien esas cosas una y otra vez les lleva al mismo punto de desilusión y vacío. Sus vidas parecen enredadas y sin solución. Un dato alarmante y a la vez paradójico es el aumento de suicidios en sociedades que han conseguido grandes avances en todas las áreas de la sociedad. Lo que pasa es que el problema del ser humano consiste en buscar la paz en el lugar equivocado. La busca en las cosas materiales, en experiencias de todo tipo, pero eso está condenado al fracaso. Sí. La verdadera fuente de la paz se encuentra únicamente en Dios, amigos, en Dios. Cuando Jesús se estaba despidiendo de sus discípulos, les dijo Shalom, que significa paz. Shalom era el saludo y la despedida usada comúnmente entre los judíos. Pero Cristo no la estaba usando en ese momento como una fórmula de cortesía, un deseo vacío e inútil, sino que la empleaba aquí con un profundo sentido, dándoles a entender que les dejaba la paz como su legado más precioso. Con esto les estaba asegurando su amor, lealtad y preocupación incesante por ellos después de marcharse. Y sería precisamente esta confianza en su amor y lealtad lo que produciría en sus corazones una profunda paz, una paz auténtica, pero también costosa para el dador de esta paz. Para que la humanidad reciba la paz verdadera de Dios, previamente era necesario que el pecado humano sea ajusticiado. Por supuesto, debería ser el ser humano quien pagara por la paz, puesto que es Él quien lo cometió, pero en su lugar es Cristo quien paga por Él en la cruz. Es en eso lo que consiste el Evangelio, las buenas noticias de Dios, el anuncio de la paz que el apóstol Pablo llama en Efesios capítulo 6, versículo 15, como el Evangelio de la paz.
Todo ser humano que acepte el sacrificio de Cristo en la cruz, que entrega su vida a Jesús, puede obtener la paz verdadera que Dios comparte. Así sucedió con los discípulos de Jesús, amigos. Sí. Un ejemplo muy claro de la verdadera paz que mora en la vida de la persona que entrega su vida a Jesús es Esteban. La Biblia registra que mientras sangraba por las heridas producidas por las piedras que los violentos judíos opositores del cristianismo le lanzaban con toda su ira, su rostro en aquel momento estaba sereno porque oraba a Dios y estaba en paz. Y además, se escucharon las siguientes palabras antes de morir: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¡Wow! Estas últimas palabras, amigos, confirman que aún en esa difícil coyuntura, Esteban estaba disfrutando de la paz prometida por Cristo. Ustedes pueden encontrar esta hermosa historia en Hechos capítulo 7, versículos 54 al 60. Les recomiendo leer este episodio para que recuerden ustedes de manera clara lo que significa tener la paz de Dios a través de Cristo. Y no solo Esteban, es un gran ejemplo de vivir en la paz de Dios. Están también los ejemplos del apóstol Pablo y de Silas. La Biblia cuenta que cuando llegaron a Filipo, tal como era su costumbre, volvieron a predicar el Evangelio de Jesucristo. Antes de terminar su labor allí, fueron cruelmente azotados de una manera completamente injusta, y después de eso los pusieron en la cárcel en una de las celdas de máxima seguridad. ¿Y qué creen que ellos hacían en aquel oscuro calabozo? Hechos capítulo 16, versículo 25 dice que a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los demás presos los oían. Así es la paz, amigos, la paz de Cristo que anuncia y ofrece a todos los que creen en Él. Es su paz la que nos ofrece, no la paz de otro o una paz en términos generales. Expresamente se refiere a ella como mi paz. Mi paz les doy, dice Jesús. Se trata de la paz que había caracterizado a Cristo durante toda su vida. La vida de Cristo en esta tierra se caracterizó de paz y serenidad, amigos. La serenidad que Él tenía siempre frente a todas las circunstancias de la vida es impresionante realmente. Por ejemplo, nació en una familia pobre, pero no perdió la paz por ello. No. Sus motivos y propósitos fueron puestos en duda y una y otra vez por sus enemigos, que lo insultaron de las peores formas imaginables, pero una santa serenidad lo acompañó en todo momento. Podía estar durmiendo en una barca azotada por el fuerte viento y las olas, pero mientras los discípulos temían pensando que se hundían, él, con una compostura imperdurable, dormía en paz. Amigos, ningún peligro había conseguido nunca llenar su espíritu de ansiedad y temor. No, cuando le maldecían, él no maldecía, sino que rogaba con paciencia por sus enemigos. Incluso Pilato, el gobernador romano, acostumbrado a tratar con presos que eran condenados a ser crucificados, notó un talante totalmente diferente en Cristo que le llevó incluso a tener cierto temor. Cristo fue oprimido y perseguido como ningún otro ser humano lo había sido jamás. Siempre había a su alrededor enemigos dispuestos a pervertir sus palabras, difamar su carácter o generar sospechas sobre su persona, pero él nunca perdió la paz que le caracterizaba. Por lo tanto, la paz que nos anuncia y ofrece Cristo se trata de una paz que después de haber sido probada en los más variados campos de batalla, siempre había salido victoriosa. Es esa misma paz la que ahora entrega como un legado personal a sus discípulos y a todos aquellos que deciden vivir con Él y obedecerle. Amigos, la paz de Dios está a nuestra disposición ahora mismo. La paz de Dios no es como la paz que nos ofrece este mundo pecaminoso. La paz del mundo, en caso de que se pueda conseguir, siempre es de corta duración, mientras que la que Cristo concede durará toda la eternidad. La paz que los seres humanos buscan por sí mismos se basa muchas veces en una
autocomplacencia negligente con el pecado, mientras que la paz de Cristo consiste en solucionar primero el pecado, origen de todos los problemas de la humanidad. La paz del mundo está relacionada con las posesiones materiales, los placeres de la carne, la satisfacción de las pasiones del hombre natural, como el orgullo, la venganza, el sexo libertino, el honor, las riquezas, pero la paz de Cristo tiene que ver con el descanso de la conciencia y la paz del espíritu. El mundo busca la paz mediante la distracción y la evasión de los problemas y responsabilidades que le resultan desagradables. Esto lo intenta conseguir por medio de un sinfín de distracciones, entre las que se encuentran algunas muy peligrosas como las drogas o el alcohol. Con todo esto se pretende aturdir la conciencia a fin de intentar tranquilizarla. En cambio, la paz de Cristo es precisamente la que nos ayuda a enfrentar de otra manera los problemas que se nos presentan. Finalmente, amigos, como dijo Dios por medio del profeta Isaías en el capítulo 57, versículo 21, no hay paz para los impíos. La paz del mundo es una ilusión que fracasa cada vez que es puesta a prueba. Por eso dice el Señor en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y es que, ¿cómo puede el ser humano sin Dios ofrecer paz? ¿Cómo? Y lo peor es que aunque Dios está dispuesto a dar a todos los seres humanos su paz, una y otra vez, la mayoría de seres humanos rechaza a Dios, creyendo que por sus propios medios puede conseguir la anhelada paz. ¡Qué terrible! Lamentablemente para el ser humano moderno, Dios representa una amenaza contra su libertad, de tal modo que mientras viven en la esclavitud de sus pecados, ven a aquel que les podría liberar como si fuera un carcelero peor que el que ahora tienen. Entonces, por todo lo dicho hasta aquí, amigos, si queremos disfrutar de la paz de Dios, debemos acudir a Cristo. Su promesa de paz es real, amigos. Solo Él puede reparar los sueños destrozados, los corazones quebrantados, dar una nueva vida y traer la paz y la alegría verdaderas. No hay otro como Él, no hay. Amigos, si quisiéramos resumir todo lo que hoy hemos estudiado, podríamos hacerlo con las siguientes preguntas y respuestas. ¿Cómo puede encontrar el ser humano la paz verdadera? Lea y practique Job capítulo 21, versículo 21. ¿En qué consiste la paz verdadera? Primero, la paz verdadera consiste en poner todo en orden con Dios. Así lo enseña Romanos capítulo 5, versículo 1. Segundo, la paz verdadera es un don de Dios. Así lo confirma Juan capítulo 14, versículo 27. Tercero, la paz verdadera es el resultado de obedecer la ley de Dios. Así lo enseña el Salmo 119, verso 165. Y una vez que el ser humano haya encontrado la paz, ¿cómo puede mantenerla en su vida? Lea y practique Isaías capítulo 26, versículos 3 al 4. Queridos amigos, qué maravillosa noticia es saber que en Cristo nosotros podemos encontrar la paz que tanto anhelamos. El mundo necesita conocer esta gran noticia. El mundo. Y usted no tiene que viajar lejos para anunciarla. Usted puede anunciarla en su casa. Ese hijo que está sufriendo, atormentado por el pecado, ese esposo, esa esposa, sus familiares, usted conoce quiénes están llorando desesperados sin saber dónde encontrar la paz. Sí, sus vecinos, el que vive a su lado o a la siguiente cuadra o alrededor de la manzana, hay personas que están buscando paz. Paz, paz en las drogas, paz en el alcohol, paz en las películas, paz en diferentes lugares, menos
en Dios. Vayamos y digamos, este es el camino. Yo lo encontré y te lo comparto. Pero tú tienes problemas, sí tengo problemas. Pero el Señor me mantiene firme, sereno, equilibrado mentalmente a pesar de mis problemas. Esa es la verdadera paz. No solo ausencia de problemas, sino a pesar de tranquilidad, a pesar de, el Señor me da serenidad. Amigos, empecemos nosotros. Conectémonos con Dios. Conectémonos con Jesús. Cada día, cada momento, abramos la Biblia, porque en su palabra está la verdadera paz, porque ellas, las Sagradas Escrituras, dan testimonio de Cristo. Sigamos el ejemplo de Jesús, que tuvo una vida aquí, un ministerio terrenal, colmado de paz, de serenidad, así como Esteban, así como Pedro, Pablo, Silas. ¡Qué maravilla! Si ellos pudieron, nosotros también. El secreto está mantenerse conectado con Jesús, porque recuerden que la paz es don de Dios. Él lo creó en la cruz. Sí, muriendo en la cruz, Él adquirió esa paz para poder brindarnos a cada uno de nosotros. Por lo tanto, tal vez estoy hablando yo en este momento a alguien que está atormentado por algo. ¿Será un pecado? ¿Sí? ¿Es un pecado que tú cometiste y piensas que ese pecado es tan horrible que no tiene solución? Ve a Jesús y usted va a ver que sí hay solución y por lo tanto usted encontrará paz. Sí, porque la Biblia dice, ven, yo voy a arreglar esa situación. Isaías capítulo 1, versículo 18. Yo voy a arreglar, yo voy a limpiarte de tus pecados. Ven, confiesa tus pecados, porque yo soy fiel y justo para perdonarlos y limpiarte de toda maldad, dice Jesús, allí en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. No desaproveches esta oportunidad para estar en paz. ¿Estás viviendo en un hogar que te atormenta? ¿Un esposo que te grita? ¿O una esposa totalmente descontrolada? ¿Hijos rebeldes? Acude a Jesús, entrega tus cargas. Él dice, si alguien está cansado, si alguien ya no puede más, venga. Yo llevaré sus cargas. Mi yugo es más fácil, ligera mi carga. Venga. Amigo, amiga, vamos a hacer caso a ese llamado. El Señor murió en la cruz justamente para darnos su paz. Usted no necesita seguir atormentado, atormentada. No. Recuerda que Jesús es el creador, ¿sí? El creador y el predicador de paz. Vamos a Él. Usted no va a encontrar en ningún lugar más la paz que está buscando, la verdadera paz. Solo Él nos lo da. ¿Está bien? Yo quiero hacerlo. Le invito a que lo haga también usted. Cada día, conéctese con Dios. Vamos a responder las 3 preguntas que aparecen en la lección de hoy, que lleva por título Jesús, predicador de la paz. La primera pregunta dice, ¿cómo resume Pablo el ministerio de Cristo en Efesios capítulo 2, versículos 17 y 18? Vamos a leer. Efesios capítulo 2, versículos 17 y 18. Dice así. Y vino y anunció la paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él unos y otros tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Ahí está la paz. Gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, podemos tener acceso al Padre. Sí, acceso al Padre, de quien recibimos perdón y salvación, justificación. Pablo dice en Romanos, justificados por fe estamos en paz con Dios. Alabado sea el nombre del Señor por eso. Entonces, la respuesta sería,
Pablo resume el ministerio de Cristo como alguien que crea, personifica y predica la paz. ¿Quién es el autor de la paz? Pablo dice, Cristo Jesús, a través de su muerte en la cruz. Él es el autor, Él es el consumador de todo. Sí, Él es. Por eso vamos a ir. No va a encontrar usted otra persona, ni otro lugar, ni ninguna cosa donde le pueda dar la paz que el Señor le dará. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cómo se imagina Pablo a los creyentes compartiendo el mensaje de la paz de Jesús? Y nos dice que leamos Efesios capítulo 4, versículo 3, capítulo 6, versículos 14 y 15, y que comparemos con Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15, y Efesios capítulo 2, e Isaías capítulo 52 y 57. Hermanos, yo les invito a leer esos versículos. Por el factor tiempo no lo vamos a hacer ahora conmigo, pero lea estos versículos. Sí, lea los que aparece allí en su pantalla. Lea esos textos, ¿sí? Pero yo le voy a compartir la respuesta ahora. ¿Cómo se imagina Pablo a los creyentes compartiendo el mensaje de paz de Jesús? Bueno, se imagina a cada creyente impulsando la unidad en el hogar, en la iglesia, en la sociedad. Efesios capítulo 4, versículo 3 dice eso, ¿no? ¿Qué más? Se imagina a los creyentes con prontitud anunciando la paz verdadera a todos los que los rodean. Y eso usted lo puede encontrar en Efesios capítulo 6, versículos 14 al 15 y Romanos capítulo 10, versículos 14 al 15. Nosotros estamos aquí para anunciar la paz. Eso es lo que tenía en mente Pablo al escribir. Ustedes han recibido la paz, vayan, movilícense, motiven, no estén peleándose, no estén separándose, no estén levantando muros, no. Cristo murió para que se caigan los muros, se rompan las enemistades y haya unidad. Ustedes tienen que hacer eso, dice Pablo. Vayan, vayan, vayan. Benditos son los pies de aquellos que anuncian el Evangelio de la paz, que anuncian las buenas nuevas de paz. Vamos, vamos, no solo con palabra, sino con ejemplo, con vida práctica. Eso es lo que se imaginaba Pablo. Y yo también me imagino eso. ¿Qué tal si hacemos esa gran obra? Vamos a la tercera pregunta, dice, ¿cómo podemos aprender a ser predicadores de la paz en vez de canales de conflicto? ¿Qué situaciones actuales puedes ayudar a sanar? ¿Cómo, amigos? ¿Cómo podemos aprender a ser predicadores de la paz? Bueno, acercándonos a las personas con amabilidad, respeto y amor. Amigo, amiga, si usted va a acercarse a alguien, que sea para construir, no para destruir. Si usted se va a relacionar con alguien, que sea para amar. Para amar. El amor trae paz porque Dios es amor. No se acerque para criticar. No se acerque para juzgar. No se acerque para destruir. No, por favor. Relaciónese con las personas, no para traicionarlas, como Judas, sino para fortalecerlas, para abrazarlas, para enseñarles el camino de la paz. Y luego dice, ¿qué situaciones actuales puedes ayudar a sanar? Bueno, un conflicto familiar, por ejemplo. Eso es una situación, ¿no? Conflicto familiar, ¿qué podríamos hacer? Usted podría acercarse a esa familia para suplir esa necesidad de paz, de unidad, ¿sí? Dando consejos, una consejería, ofreciendo su ministerio de oración intercesora, decir que usted va a orar por ellos. Y si usted no sabe dar consejería, pues ayude buscando a alguien, un experto, consagrado al Señor, temeroso de Dios, que venga y aconseje a esas personas. Así nosotros, amigos, podemos ayudar a sanar
en alguna situación conflictiva. Y hay muchos ejemplos más, te estoy dando solo uno. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, vamos nosotros también a ser predicadores de paz, siguiendo el ejemplo de Jesús. Vamos a anunciar el Evangelio de la paz con mucho entusiasmo, con mucha motivación, siempre con una sonrisa, siempre con actos de bondad, siempre allí listos para suplir necesidades. La paz. ¿Está bien? Vamos a orar. Querido Señor, gracias por su palabra. Gracias, Señor, por compartirnos el mensaje maravilloso de ti, Señor. Las buenas nuevas de paz. Qué lindo. Hoy hemos aprendido, Señor, cuán importante es estar conectados contigo para que lo que hiciste en la cruz tenga resultado en nosotros. Tú eres el creador de la paz. Tú eres la personificación también de la paz y eres el predicador, el anunciador de la paz. Así también queremos nosotros ser, Señor. Queremos seguir tu ejemplo, llevando por todos lados, irradiando tu paz. No queremos ser conocidos como enemigos. No queremos ser conocidos como criticones. No, como chismosos. Oh, qué horrible, Señor. Queremos ser conocidos como agentes de paz. Gracias, Señor, por enseñarnos tu mensaje hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, qué lindo fue el estudio de hoy, qué maravilloso. Sentir y siento la paz de Dios en este momento por haber estudiado su palabra. Vamos a repartir esa paz ahora. Comparte por favor este mensaje para que otros también sepan que hay un camino de esperanza, que hay un camino de salida para sus problemas y sus dificultades. Que Dios te bendiga, un fuerte abrazo y déjame un comentario diciéndome qué te pareció el estudio de hoy. ¿Puedes hacer eso? Gracias, yo voy a disfrutar leyendo ese comentario. Que Dios te bendiga, nos vemos en el siguiente estudio.